Ahora vamos a entrar inmediatamente a un enlace vía Zoom con Eugenio de Medina. Él, recordemos, ha sido candidato por Avanza País, el partido político que llevaba como candidato presidencial a Hernando de Soto, pero recientemente ha sido jalado, es el nuevo jale y es vocero e integrante del equipo de técnicos de Fuerza Popular en política y economía. Bienvenido, Eugenio de Medina. ¿Cómo está, Karina? Un placer saludarla. Hola, ¿cómo estás, Eugenio? Eugenio, yo sé que tú eres economista, entonces, bueno, ¿y qué pasó con Vaca? Lo escondieron totalmente y ahora tú eres el rostro de la economía en el equipo técnico de Fuerza Popular. No es tan así. Fuerza Popular ha convocado una serie de técnicos de diferentes frentes de la sociedad que pertenecen a partidos o no. Han tenido la gentileza de invitarme a fortalecer el equipo en el área básicamente de temas de economía y política en general, transversalmente, y también en materia de mi especialidad como es descentralización, infraestructura, servicios públicos. Ahora, la presencia de Lucho Carranza en el equipo indudablemente lo coloca a él como la cabeza visible de las propuestas económicas. Entonces, yo no me puedo robar esa representación, pero vamos a ir colaborando con un grupo seguramente de más economistas, entre los cuales estará el doctor Vaca, para que podamos ir armando ya los detalles de la propuesta económica que Keiko ha presentado como parte de su plataforma en esta segunda vuelta. Nosotros estábamos revisando la propuesta económica y dice la generación de empleo, reforma tributaria, sistema previsional, sistema financiero, minería, también agricultura, pesca, comercio exterior. Yo he entrevistado a María Elena Moyano y le pregunté precisamente cómo se iba a hacer, ¿no? Ella es una de las voceras también y que tiene que ver con el tema de la pobreza, ¿no? Entonces le pregunté cómo se podía hacer, cómo se aterriza, el cómo es el que nosotros queremos. Y ella me habló de que del cómo, y me habló precisamente de las pequeñas obras, de estas pequeñas obras de infraestructura. Pero cuando yo quise ir más adentro, le dije, ¿qué pequeñas obras de infraestructura? Y ella me habló de obras de agua y desagüe. ¿Pero cuáles? Y ella me habló de apenas 15 obras. Entonces a mí me desconcertó porque yo dije, así no se va a reactivar nada. De 15 obras es nada. Y cuando le pedí dónde, ahí se rebajó a 2 nombres. Entonces me dejó desconcertada. Sí, bueno, mira, en realidad lo que pasa con María Elena es que no tiene la información al momento. Tampoco la tengo en este momento yo porque no sabía que íbamos a tratar ese tema específicamente. Pero te puedo asegurar que con estas pequeñas y medianas obras, porque no solamente, por ejemplo, en el tema del agua potable, el déficit de infraestructura en agua potable es tremendo en el Perú, como tú lo sabes. Las cifras son muy engañosas porque se supone que tenemos un 90% de cobertura de agua potable, pero tú vas a las ciudades del Perú, incluso los distritos de Lima, y ves que la mayoría tiene cobertura por horas. Entonces, si hablamos de 24/7 de cobertura, estamos muy bajos todavía a nivel incluso sudamericano. Ahora, entonces hay una brecha potente que tiene que ver con la reactivación de las 50 EPS que hay en el Perú de agua potable y con obras que tienen que ver desde el cambio de tuberías hasta la implementación de plantas de tratamiento de agua. Eso es bastante claro para nosotros. Ahora, obras en el Perú, te diría, las 50 EPS para empezar tienen obras pendientes que realizar y por tanto no hay algo, digamos, es algo que vamos a tener que hacer definitivamente. Lo importante es cómo vamos a financiarlo, ¿no es cierto? Y ahí estamos trabajando, todavía estamos en elaboración, pero estamos trabajando una mezcla de fondos que vamos a ir generando en el camino autosustentables y, por otro lado, estamos hablando de mejoras importantes al presupuesto público, a la gestión del presupuesto público. Has dicho una gran verdad en tu alocución cuando mencionas el tema de gestión.
nuestro diagnóstico es que lo que está fallando en el modelo no es el modelo, es la gestión de los recursos, ¿no? Y si quieres eso te lo puedo demostrar en los siguientes minutos si tenemos tiempo de conversar. Sí, por supuesto que vamos a tener mucho tiempo, pero yo quería, antes de pasar a la gestión, porque te he leído en varios artículos, tú has escrito que precisamente no es el modelo, sino cómo se ha gastado la plata y se ha ido en corrupción, se ha ido en planilla dorada, se ha ido en consultoría, y que hay que gastar en hospitales, en escuelas, en hacer más fuerte. En clientelismo, Roxana, en clientelismo. Karina, me has confundido con Rosana Cueva. Me has confundido con Rosana Cueva. Karina, perdóname. Así es. Pero por favor, yo quiero, antes de pasar a ese tema de fondo también, quiero saber, porque todos tenemos la necesidad de saber el cómo, y yo quiero saber, cuando ustedes hablan de pequeñas obras, si ya tienen mapeadas estas obras. ¿De cuántas obras estamos hablando? Porque si no, estamos en la nebulosa. Es decir, estamos hablando de 100, de 200, de 400, correcto. ¿Y a cuántas personas se le va a dar empleo? Es correcto. Yo ahí te tengo que ser, tú sabes que yo soy una persona muy frontal. Yo me he unido recién al equipo en las últimas horas, normalmente. No he tenido la oportunidad todavía de reunirme con Lucho Carranza y con el resto del equipo económico, pero estoy seguro que ellos tienen, yo ya les he pedido información, por ejemplo, sobre cómo vamos a financiar estas obras, porque a mí también me preocupa, y creo que lo van a dar respuesta prontamente. Yo te aseguro que en los próximos días vamos a tener esa respuesta, pero quiero que quede claro una cosa, Karina. Nosotros vamos a presentar una propuesta seria al país, ¿de acuerdo? Una propuesta seria que recoja las demandas que están pendientes, pero también una propuesta de que esto es un camino que va a requerir mucha disciplina fiscal, mucha disciplina económica, y que no puede desvirtuarse lo que hemos caminado, porque sería peor el cambio, ¿no? Nosotros vamos un cambio hacia adelante, es lo que ha dicho Keiko Fujimori, y esperamos nosotros que la gestión económica que vamos a plantear por economistas que además han tenido éxito en la gestión pública, el caso de Carranza es evidente, creo que nos da ciertas garantías de que podemos afrontar lo que viene de una manera satisfactoria. Eugenio, por favor, yo te pido que me esperes unos minutitos, nos tenemos que ir a una pausa comercial y regresamos inmediatamente contigo para seguir ahondando en el tema político y en el tema económico. Muy bien, Eugenio, nosotros estábamos hablando del tema de precisamente de la economía. Te quería preguntar, una de las propuestas en este debate en Chota de Keiko Fujimori fue repartir el canon a la población. ¿Cómo se va a hacer eso? Han habido críticas. ¿Tú crees que esto es posible o no es posible desde tu perspectiva económica? No te estoy escuchando. Perdón. Sí, yo creo que no solamente es posible, sino es necesario, como una forma de acabar con el conflicto social que ha generado la minería en el Perú. El repartir una parte del canon es un equivalente, de mi modo de ver, a sentar en la mesa del directorio a las comunidades campesinas. Y yo creo que si no compartimos parte de la propiedad de los proyectos mineros con la gente de la zona, que le llamamos economistas, los stakeholders, es imposible que puedan caminar estos proyectos. Cuando estuvimos trabajando la candidatura de Hernando de Soto, él planteó esto con mucha claridad, ¿no es cierto? La vieja tesis de hacer copartícipes de la propiedad también a los lugareños. Yo creo que no hay otra forma de trabajar. Keiko ha optado por un mecanismo alternativo, que es le repartimos dinero directamente a ellos para que lo gasten, ¿no es cierto? Es una manera de hacerlo, se puede hacer. Otra manera que a mí me hubiera gustado también, en lo personal, lo voy a discutir en el equipo, sería utilizar el canon de una manera cautiva para educación y salud, por ejemplo, ¿no? Así como hace Chile con parte del canon de Codelco para las Fuerzas Armadas de Chile, nosotros podríamos apostar también por dos sectores. Pero eso es un tema ya de ir discutiéndolo en el camino. Lo importante de la propuesta de Keiko Fujimori es que por primera vez pone en el tapete la necesidad de que ese canon no pase por el engranaje complicado de la gestión pública regional, donde sabemos todos cómo se ha perdido, por ejemplo, en Cajamarca, por ejemplo, en Junín,
y en muchísimos lugares donde la gente dice, oye, tengo una mina, pero no tengo desarrollo, y no caen en cuenta que los encargados de hacer el desarrollo han sido los gobernadores que han trabajado con ineficiencia y en muchos casos con corrupción esos dineros. En consecuencia, creo que es viable. el dar el mensaje de que el Estado está dispuesto a ser menos rico para que sea más rica la población, creo que es muy potente y muy revolucionario de parte de Keiko. Es viable, muy bien. Recientemente el ministro de Economía ha dicho que van a llevar al Tribunal Constitucional la devolución del FONAVI y también el tema de las negociaciones colectivas. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Bueno, el tema del FONAVI es un tema muy delicado, muy complejo. Yo no quisiera una opinión tan taxativa y mucho menos a nombre de Fuerza Popular, porque es un tema mucho más político, creo que le corresponde a la propia candidata manifestarse. Pero sí te digo algo que me preocupó mucho en las declaraciones de mi amigo Waldo Mendoza, que lo dijo con absoluta sinceridad, ¿no? Es una deuda impagable la que hay en el FONAVI, ¿no? Pero sin embargo es una deuda que habría que pagar, ¿no es cierto? Porque moralmente hablando, ¿no? El Estado no puede meterle la mano a los bolsillos de las personas durante décadas y permanecer impune. Sobre todo cuando se trata de compromisos internacionales, el Estado es puntual para acudir y pagar, ¿no es cierto? Y reconocer deudas. Entonces, mi posición personal es que hay que encontrar las maneras, ¿no? de cumplir esas deudas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ya hablando económicamente, esto no es una posición oficial, pero te la lanzo a ti, ¿no? Se me ocurre que se podría canjear parte de esa deuda, por ejemplo, en acciones en los proyectos de infraestructura o en los proyectos mineros, ¿no es cierto? De tal manera de que la participación del Estado sea de una manera compartida con estas personas y puedan recibir algún tipo de dividendo. No sé, alguna manera de resarcir a estas personas a las cuales el Estado ha robado durante décadas y décadas en el Perú. Tú me dices que es una opinión personal, pero todavía no has podido empaparte de la opinión colegiada de Fuerza Popular, ya que tú eres el vocero político y económico de Fuerza Popular. Es cierto. Como te digo, anoche recibí el encargo recién y hoy día en la mañana, desde muy temprano, he estado solicitando algunas precisiones y he solicitado una reunión para también tener la oportunidad de tener ya mucho más detalles de Arechica, ¿no? Ahí me gustaría presentarme contigo con gráficas, con una serie de cosas. Incluso yo soy de la opinión de que el programa que tiene Fuerza Popular, siendo un programa muy completo, es necesario ya en una segunda vuelta darle un contenido un poquito más técnico y, como repito, de área chica, focalizado, para explicar bien cómo vamos a hacer las cosas. Pero yo lo que sí te digo es lo siguiente, Karina. Nosotros tenemos un programa, ¿sí? Y nosotros tenemos una manera de enfrentar este tipo de desafíos, ¿no? No estamos juntando personas a la hora nona, a 20 días de una elección, ¿no? Para presentar algo apresuradamente cual alumno escurridizo y asustado de una universidad, ¿no? Estamos presentando un programa, estamos afinando ese programa y la ciudadanía debe tener en cuenta y la seguridad total de que ese programa va a responder a las necesidades que hoy en día quejan al Perú y que ha recogido el plan en dos ejes fundamentales que son sus dos ejes motrices. La lucha contra la crisis económica, que es fundamental, y la lucha contra la crisis sanitaria. Creo que eso va a marcar la agenda. Me atrevo a decir, Karina, que no solamente en los próximos 5 años, sino el resto de la década en el Perú. Es así. Pero tú me estás diciendo que no se están juntando a la hora nona, pero a ti recién te han convocado el día de ayer y me imagino que también estás yendo para dar tu opinión, que no vas a ser un invitado de palo y ahí van a haber ciertas modificaciones porque también vas a abrir la boca y te van a tener que hacer caso si es que tus ideas son buenas, y me imagino que deben ser buenas, por eso te están llamando. Bueno, sí, como te digo, sí, ¿no? Pero esto no es una... quiero dejarme entender en algo. Mi presencia es para sumar a un equipo que ya viene trabajando, ¿no? Que ya está ahí. No, y los números, incluso los nombres han sido públicos, ¿no es verdad? Vamos a fortalecer el equipo, estamos para sumar, ¿no? Aquí yo en mi vida nunca he creído
en salvadores de última hora. Creo que Messi y Maradona hay muy pocos, ¿no? Y con nombre propio en el fútbol. Creo que en la economía no hay Messi ni Maradona, ni en la gestión pública. Lo que tiene que ver es trabajo, compromiso y coherencia. Y eso es lo único que yo puedo ofrecer. Trabajo, compromiso y coherencia con lo que he venido predicando durante los últimos 30 años de mi vida pública, intelectual, académica y profesional. Eugenio, José Domingo Pérez se ha negado, ha presentado un documento para pedir que no se le dé permiso a Keiko Fujimori para viajar a Ecuador. Él ha dicho que en realidad ella está investigada por lavado de activos y una serie de cosas ahí. Ha detallado cuáles son los procesos de Keiko Fujimori y además ha dicho algo importante, ¿no? De que esto no tiene nada que ver con la campaña política y que qué va a ir a hacer ella al Ecuador si la campaña política y electoral es aquí en el Perú. ¿Cuál es tu opinión? Sí, mira, el doctor Domingo Pérez hace tiempo tiene una ¿cómo le podemos llamar? Una pertinaz intención de investigar a Keiko Fujimori. Lo estoy diciendo de una manera muy elegante, obviamente, pero creo que las formas es importante mantenerlas. Y bueno, él debe tener sus razones por las cuales pide esto, pero me parece absolutamente exagerado. Keiko Fujimori está yendo a un evento invitado por la FILA, la Fundación Internacional por la Libertad, conocido think tank que preside nada menos que Mario Vargas Llosa, y que esta vez está celebrando su evento en Quito y está invitando a Keiko Fujimori como una de las ponentes. Me parece que es inviable pensar que Keiko Fujimori va a escaparse del país al portas de una elección en la cual está peleando palmo a palmo la punta, y que además si Keiko Fujimori lo hiciera, por favor, sería la lapidación absoluta ante la historia del fujimorismo, ¿no? O sea, sería realmente impensable. Así que yo le sugeriría al señor fiscal que tuviera un poco más de flexibilidad, que ella pueda cumplir con este evento y venirse seguramente en el vuelo de la noche, porque en realidad es un viaje muy corto a la ciudad de Quito y podría estar en la noche en el Perú. Pero yo más allá de eso, Karina, creo que es importante que la justicia haga su trabajo, pero que tampoco interfiere en el proceso electoral, ¿no? Y no genere esta sensación de inseguridad, que hay que decirlo, ¿no? Keiko Fujimori la ha venido padeciendo toda la campaña, ¿no? Tanto por escribir su partido, como ahora para poder viajar a un evento prácticamente académico, ¿no? Entonces yo creo que bajando esas revoluciones vamos a andar mejor en los 20 y tantos días de campaña que nos quedan. Muy bien, usted ha escrito, esto sí sonó bien poco a hombrecito, voy con papi y mami a debatir contigo, feo que se ve para alguien que dice venir de tierra de machos ronderos, de los bravos que son y ni hablar actuarían así, un hombre actúa y lo hace solo, no te corras Pedro, eso a referencia del debate en el penal de Santa Mónica, en la puerta del penal de Santa Mónica. No le gustó que a Keiko Fujimori le diga que vaya con su papá, con su mamá, con toda su familia. Keiko sí va a ir sí o sí, a pesar que el señor Castillo ha dicho que no va a ir. Sí, eso lo escribí en un tuit, obviamente en el Twitter se maneja un lenguaje un poquito más irónico, ¿no? Un poco hombrecito le dijo. Sí, pues porque lo que pasa es que el señor Castillo, y lo voy a decir abiertamente, tiene una infraestructura cultural, ¿no es cierto?, tradicional, ¿no es cierto? Entonces, él dice que ha sido rondero, él es un hombre bravo y Chota, hay una reputación de los varones de ser muy viriles, y a mí me resultó bastante poco viril el decir voy a un encuentro con cualquier persona y voy a llevar a mi papá y a mi mamá, ¿no? Me pareció por lo menos poco viril, y si voy al otro extremo, me pareció absolutamente irrespetuoso que se dirija así a una persona como Keiko Fujimori, que sabe que su padre está no solamente en cárcel, sino que está gravísimo de salud y que su mamá también está delicada, ¿no? Yo creo que las contiendas electorales hay que dejarlas entre los políticos, dejar de lado a los papás, a las mamás y a los hijos, y ahí vamos a entenderlos mejor que hacer alusiones a la familia, que insisto, no me parece un comportamiento digno de una persona que se dice ser un caballero y un hombre. Muy bien, muchísimas gracias Eugenio de Medina por estar aquí en su primera presentación, creo yo, como vocero del fujimorismo, vocero de política, en el área política y en el área económica. Me imagino que vamos a hablar mucho más durante este tiempo hasta la segunda vuelta. Prometo venir con muchas más cosas la próxima vez
¿no? Porque vamos a estar seguramente ya empapándonos de los detalles y vamos a ofrecer una cosa muy potente que a la ciudadanía le va a gustar. Vas a ver que sí. Muy bien, muchísimas gracias, Eugenio. Y con él despido este bloque Elige Bien.